Mujeres indígenas e interseccionalidad, por Rosicela Nicasio Aranda. Uno de los mayores problemas de derechos humanos en México lo viven las mujeres indígenas. Ellas no solo enfrentan machismo y patriarcado, sino también discriminación por su origen étnico y por su situación económica. Es decir, sufren una combinación de desigualdades de género, raza y clase social dentro de un sistema que muchas veces está en su contra. Elegí este tema porque las mujeres indígenas son uno de los grupos más vulnerables del país. Y analizar su situación es importante para poder entender y cuestionarnos cómo el racismo estructural existe en muchas instituciones y en nuestro país. Y de este problema surgen otras cuestiones graves, como lo es la diferencia salarial, la violencia obstétrica en hospitales y centros de salud, así como la falta de representación política verdadera. Existen distintas opiniones sobre este tema, pues por un lado, el Estado suele hablar de la igualdad formal, donde se crean leyes que en teoría protegen los derechos de las mujeres indígenas, pero sin embargo, muchos colectivos y organizaciones de mujeres indígenas señalan que estas leyes no se aplican en sus comunidades. Asimismo, también se habla sobre priorizar el proteger sus usos y costumbres o sus derechos humanos. La base de este análisis parte de la teoría del sexo y el género. Autores como Marta Lamas subraya que la posición de la mujer en la sociedad no es un distintivo biológico, sino una construcción cultural, sexista y desigual que asignan roles específicos a los cuerpos. En el contexto indígena, esta estructura se vuelve más compleja, con lo que Lorena Cabnal denomina el entroque patriarcal, que es la unión del patriarcado ancestral con el patriarcado occidental traído por la colonia. Aquí es donde la interseccionalidad, término acuñado por Kimberly Crenshaw, se vuelve vital. No se trata de sumar discriminaciones, sino de entender cómo categorías como la etnia, clase y género se producen mutuamente. Aplicar este marco al ámbito laboral, podemos observar cómo una brecha de género se estanca, pues los ingresos de las mujeres trabajadoras en México representan apenas el 60% de lo que perciben los hombres por el mismo trabajo y el mismo cargo. Pero para muchas mujeres indígenas, como de las etnias Tetzal y Tetzocil en Chiapas, la situación se vuelve crítica. Se enfrentan a una triple explotación por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Y eso se ve reflejado en el acceso a la educación superior, pues se presenta como un punto de inflexión y tensión. A través de la herramienta La Flor del Poder, las universitarias de pueblos originarios analizan sus identidades en relación con el privilegio y la opresión. Mientras que ser estudiante universitaria se percibe como un privilegio que te puede otorgar una voz, esto choca con el mandato comunitario de la maternidad y el matrimonio. Entonces empiezan a surgir ciertas trabas por parte de la sociedad, donde se les cuestiona por estudiar, cuando al final van a ser madres u amas de casa. Entonces se les recrimina por estudiar como si fuera inútil, cuando ya se les dictaminó un cierto futuro del cual no puede cambiar. La interseccionalidad también nos permite ver violencias invisibilizadas
como lo es la violencia obstétrica. En comunidades nahuas, las mujeres enfrentan instituciones de salud carentes de interculturalidad que las llegan a infantilizar y las despojan de su autonomía sexual al aplicarles métodos anticonceptivos invasivos y sin su consentimiento. Otro ejemplo de esto es cuando en lugar de preguntarles a ellas sobre la autorización de procedimientos, se les preguntan a sus esposos. Un ejemplo que nos ayudaría a entender esto es una película que me gusta mucho llamada Historias Cruzadas o The Help, que sí, aunque corre en Estados Unidos, en Mississippi en los años 60, muestra claramente cómo cruzan la discriminación racial y la desigualdad social. En esta película, las trabajadoras domésticas son excluidas no solo por ser mujeres, sino también por su color de piel y su nivel socioeconómico. Algo muy parecido ocurre en México cuando muchas mujeres indígenas trabajan en el lugar y ellas se enfrentan a discriminación, malos tratos y limitaciones a derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, para poder avanzar es fundamental reconocer a las mujeres indígenas como personas con conocimiento, voz y poder, y que esto no es un favor, sino es un acto de justicia histórica necesario para el futuro de México. Solo entendiendo estas desigualdades de una perspectiva interseccional, podemos dejar atrás las historias de opresión y construir historias de dignidad y respeto.